Virgen de 21 años se casó con árabe de 60 años y en la noche de bodas sorprendió a todos. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. El sol nacía sobre Monterrey, pintando de dorado las aguas que serpenteaban entre los cerros que rodean la ciudad. En la casa de la familia Ramírez, ubicada en un barrio tradicional cerca de la mezquita, Sofía preparaba el desayuno mientras tarareaba. A los 21 años, recién graduada en danza en la universidad local, soñaba con abrir su propia escuela de danzas folclóricas, una pasión que cultivaba desde niña. «Hija, necesitamos hablar contigo». La voz de su padre, Alejandro, sonó más seria de lo normal. A su lado, Carmen, su madre, mantenía los ojos bajos como si evitara el confronto. Sofía se sentó a la mesa, el corazón acelerado. En las últimas semanas había notado una agitación inusual en casa. Susurros que cesaban cuando ella entraba a la sala, llamadas telefónicas misteriosas. Algo grande estaba a punto de ser revelado. «¿Conoces a la familia El Fajed, verdad?», preguntó Alejandro, refiriéndose a los propietarios de la mayor red de tiendas de telas de la ciudad. Una familia respetada en la comunidad árabe local. «Sí, claro. Su hija, Yasmín, fue mi compañera en la escuela». Sofía respondió confundida. Con la dirección de la conversación, el patriarca de la familia, Khalid El Fajed, expresó un deseo especial. Carmen finalmente habló, su voz temblorosa. Él pidió tu mano en matrimonio». El tiempo pareció congelarse. Sofía sintió que la sangre huía de su rostro mientras intentaba procesar la información. Khalid El Fajed tenía 60 años. Era viudo desde hacía más de una década y una figura casi mítica en la ciudad, respetado, temido y admirado en igual medida. ¿Esto es algún tipo de broma?, Sofía logró decir, después de lo que pareció una eternidad. «No, hija, es una propuesta seria y nosotros ya aceptamos», Alejandro dijo, evitando su mirada. Sofía se levantó de golpe, tirando la silla. «Ustedes aceptaron, sin consultarme. Estamos en 2025, no en el siglo pasado. ¿Cómo pudieron decidir mi vida así?» «Entiende, Sofía», imploró Carmen, «la situación financiera de nuestra familia no es de las mejores. Tu padre perdió su empleo en la planta industrial hace 6 meses y las cuentas no dejan de llegar. ¿Entonces me están vendiendo, es eso?». Las lágrimas corrían por el rostro de Sofía sin que pudiera controlarlas. «No es así», protestó Alejandro. «Khalid es un hombre bueno, respetable. Prometió cuidar de ti, darte una vida que nunca podríamos proporcionarte. Y sí, nos ayudará, económicamente, pero eso es solo una consecuencia, no la razón». Sofía se sintió sofocada por las paredes de la pequeña cocina. Sin decir nada más, tomó su bolsa y salió apresuradamente, ignorando los llamados desesperados de su madre. Las 30 calles de la ciudad, normalmente acogedoras, parecían hostiles esa mañana. Sofía caminó sin rumbo, tratando de organizar sus pensamientos. ¿Cómo pudieron sus padres hacerle esto? Khalid El Fajed casi tenía la edad de su abuelo. ¿Qué diría la gente? ¿Qué pensarían sus amigos? Sus pasos la llevaron hasta la orilla del río Santa Catarina. Allí, sentada en una banca solitaria, dejó que las lágrimas fluyeran libremente. Su celular vibraba incesantemente en el bolsillo, pero lo ignoró. Necesitaba espacio, tiempo para pensar. ¿Problemas en el paraíso? Una voz familiar la sacó de sus pensamientos. Era Miguel, su mejor amigo desde la infancia, que parecía tener el don de aparecer exactamente cuando más lo necesitaba. Sofía se derrumbó contándole todo entre sollozos. Miguel escuchó pacientemente, su rostro expresando una mezcla de shock e indignación. «No puedes aceptar esto, Sophie. Es absurdo. Estamos hablando del viejo Khalid. Puede que sea respetado y todo eso, pero 60 años. Y ni siquiera lo conoces bien». «¿Crees que no lo sé?», Sofía respondió secándose las lágrimas. «Pero conoces a mis padres. Son tradicionales. Creen que están haciendo lo mejor para mí. Y la situación financiera en casa está realmente difícil». Miguel se sentó a su lado, pensativo.
Sabes que puedes quedarte en mi casa el tiempo que necesites. Mi mamá te adora. No puedo huir de mis problemas, Miguel. Sofía suspiró profundamente. Necesito enfrentarlos, sea como sea. El resto del día pasó como un borrón. Sofía vagó por la ciudad, visitando lugares que amaba, como si estuviera despidiéndose de una vida que ya no le pertenecía. Al atardecer, finalmente decidió regresar a casa. Para su sorpresa, Khalid El Faged estaba allí, sentado en la sala de estar como si fuera parte de la familia. Alto, con cabello canoso, bien arreglado y ojos profundamente oscuros, emanaba un aura de autoridad natural. Al ver a Sofía, se levantó respetuosamente. «Ahlan wa sahlan, Sofía». Su voz era grave, pero suave. «Imagino que tus padres ya te han contado sobre mi propuesta». Sofía quería gritar, llorar, correr, pero algo en la dignidad del hombre frente a ella la hizo contenerse. «Sí, me contaron. Con todo respeto, señor El Faged, pero esto es una locura. Yo ni siquiera lo conozco. Y la diferencia de edad entre nosotros, la edad es solo un número cuando se trata de respeto y compromiso», respondió él con calma. «No busco una esposa en el sentido tradicional, Sofía. Busco una compañera, alguien que pueda traer luz a mis días restantes y que, a cambio, recibirá todo lo que tengo para ofrecer». Había algo hipnotizante en su manera de hablar, como si cada palabra fuera cuidadosamente elegida. Sofía se encontró momentáneamente sin palabras. «No espero una respuesta inmediata», continuó Khalid. «De hecho, propongo que nos conozcamos mejor en las próximas semanas. Si, después de ese tiempo, decides que no puedes aceptar mi propuesta, respetaré tu decisión». Sofía miró a sus padres, que parecían tan pequeños y vulnerables ahora. Después volvió su mirada hacia Khalid. «¿Y el acuerdo financiero con mis padres?». Una leve sonrisa curvó los labios del hombre. «Eso es una cuestión aparte. Ayudaré a tu familia independientemente de tu decisión. No compro personas, Sofía. Solo ofrezco oportunidades». Algo en la sinceridad de aquellas palabras tocó a Sofía de una manera inesperada. Tal vez había más en este hombre de lo que inicialmente pensaba. «3 semanas», finalmente dijo. «Vamos a conocernos durante 3 semanas. Después de eso, tomaré mi decisión». Khalid asintió satisfecho. «Que así sea. Comenzaremos mañana, si estás de acuerdo. Pasaré por ti a las 10 de la mañana». Esa noche, acostada en su cama, Sofía no podía dormir. Su mente hervía con pensamientos contradictorios. Parte de ella todavía estaba furiosa con sus padres, otra parte intrigada con Khalid. ¿Qué quería realmente? ¿Por qué ella, entre tantas otras mujeres en la ciudad? ¿Y cómo sería su vida como esposa de un hombre que apenas conocía? El sueño finalmente la venció en las primeras horas de la madrugada, pero sus sueños fueron agitados, llenos de imágenes confusas. Vestidos de novia transformándose en cadenas, anillos dorados brillando como el sol en el desierto, y ojos oscuros que parecían ver más allá de su alma. Cuando sonó el despertador, Sofía se levantó decidida. Si realmente tenía que pasar 3 semanas conociendo a Khalid El Faged, lo haría en sus propios términos. No sería una novia sumisa o una mercancía a negociar. Le mostraría exactamente quién era Sofía Ramírez, con todas sus pasiones, sueños e imperfecciones. Poco sabía ella que esas 3 semanas cambiarían su vida de maneras que jamás podría imaginar. El coche negro y reluciente de Khalid se estacionó puntualmente frente a la casa de los Ramírez. Sofía, que observaba por la ventana, respiró profundamente. Había elegido un vestido simple pero elegante y recogido su cabello en un moño discreto. Quería parecer madura, no como una joven tratando de impresionar. «Ya llegó», anunció. Carmen, nerviosa. «Hija, por favor, compórtate. Khalid es un hombre importante en la comunidad». Sofía puso los ojos en blanco. «Voy a ser yo misma, mamá. Si realmente quiere conocerme, que conozca quién soy de verdad». Al salir de casa, Sofía sintió las miradas curiosas de los vecinos. Las noticias corrían rápido en Monterrey, especialmente en la comunidad árabe mexicana. Un matrimonio entre una joven de 21 años y el viudo más codiciado de la ciudad
era el tema perfecto para alimentar chismes. Khalid salió del coche para recibirla, impecablemente vestido con un traje gris que contrastaba con su piel olivácea. «Buenos días, Sofía. ¿Estás lista?» «Depende para qué exactamente deba estar lista», respondió ella tratando de mantener la compostura. Una sonrisa sutil apareció en los labios de Khalid. «Para un desayuno, para empezar, conozco un lugar que sirve las mejores conchas y pan, dulce de la ciudad». La cafetería elegida por Khalid estaba a orillas del río, un lugar tranquilo frecuentado principalmente por turistas. Mientras comían, Sofía no pudo dejar de notar cómo la gente los observaba discretamente, susurrando entre sí. «Parece que somos la atracción principal hoy», comentó incómoda. «La gente siempre hablará, Sofía. Es de la naturaleza humana. La cuestión es, ¿permitirás que esas voces determinen tus elecciones?». La pregunta tomó a Sofía por sorpresa. Era exactamente lo que Miguel le había dicho la noche anterior, cuando ella llamó para desahogarse. «No me gusta ser juzgada por decisiones que ni siquiera sé si son mías todavía». «Comprensible, pero dime, ¿qué te gustaría hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus sueños?». La conversación fluyó sorprendentemente bien. Sofía habló sobre su pasión por la danza, sobre cómo soñaba con fundar una escuela que preservara las tradiciones folclóricas mexicanas y las mezclara con influencias internacionales. Khalid escuchó atentamente, haciendo preguntas perspicaces que demostraban genuino interés. «Es admirable ver a alguien tan joven con una visión tan clara», comentó. «Mi difunta esposa también era apasionada de la danza. Ella creía que era la forma más pura de expresión del alma». «¿Nunca pensó en casarse de nuevo después de ella?», Sofía preguntó curiosa. Una sombra pasó por el rostro de Khalid. «Hubo propuestas, claro. En nuestra comunidad es casi esperado que un viudo se case de nuevo, pero nunca encontré a alguien que despertara en mí el deseo de compartir mi vida nuevamente. Hasta ahora». Aquellas últimas palabras flotaron en el aire entre ellos, cargadas de significado. Sofía sintió un calor subir por su rostro y rápidamente cambió de tema. Los días siguientes siguieron un patrón similar. Khalid la llevaba a conocer lugares de la ciudad que ella, a pesar de haber vivido allí toda su vida, nunca había visitado. Le mostró su colección de libros raros, la llevó a almorzar con su hija Yasmín, que sorprendentemente parecía aprobar la idea del matrimonio. «Mi padre merece ser feliz», Yasmín le dijo a Sofía durante un momento a solas. «Y tú no eres como las otras que solo se interesaban por su dinero». «Ni siquiera he aceptado casarme con él todavía», protestó Sofía. Yasmín solo sonrió, como si supiera algo que Sofía desconocía. En casa, la situación era tensa. Sus padres, aunque aliviados por la ayuda financiera inmediata que Khalid había proporcionado, caminaban de puntillas a su alrededor, temiendo que cualquier palabra equivocada pudiera hacerla rechazar definitivamente la propuesta. Miguel, por otro lado, estaba furioso. «Estás siendo manipulada, Sophie», exclamó durante uno de sus encuentros secretos en el parque. «Te está comprando con cenas caras y conversaciones sofisticadas». «No es así», Sofía se defendió, sorprendida por su propia reacción. «Khalid es diferente de lo que imaginábamos. Me escucha, Miguel, realmente me escucha». «¿Y el hecho de que tenga 60 años ya no te molesta?». La pregunta quedó sin respuesta, porque Sofía no sabía qué decir. La verdad era que, cuanto más tiempo pasaba con Khalid, menos parecía importar la edad. Había en él una sabiduría que la fascinaba, una calma que contrastaba con la impulsividad de los chicos de su edad. En la segunda semana de su período de conocimiento, como Khalid lo llamaba, él la sorprendió con una invitación inusual. Quería llevarla a conocer su casa de campo, un lugar aislado en las cercanías de la Sierra Madre. «Será un viaje de un solo día», garantizó. «Yasmín y su esposo nos acompañarán. Quiero mostrarte un lugar especial para mí». Sofía dudó. Pasar un día entero aislada con Khalid parecía un gran paso, pero la presencia de Yasmín la tranquilizaba. «Está bien», acordó finalmente. La propiedad era deslumbrante,
una casa de arquitectura árabe tradicional rodeada de vegetación exuberante, con vista a las montañas a lo lejos. Fue allí, mientras caminaban por los jardines exóticos, donde Khalid comenzó a contar su historia. Nacido en el Líbano, había llegado a México siendo niño, huyendo de la guerra con sus padres. Creció entre dos culturas, siempre sintiéndose un poco desplazado en ambas. Construyó su imperio comercial desde cero, enfrentando prejuicios y dificultades. Se casó joven, por amor, con una mexicana que lo ayudó a sentirse finalmente en casa en este país. Cuando ella partió sentí como si una parte de mí se hubiera ido también, confió. Me dediqué a los negocios, a la comunidad, a mi hija, pero siempre faltaba algo. Sofía escuchaba fascinada. Había tanto dolor y tanta fuerza en aquel hombre. ¿Por qué yo, Khalid? Existen tantas mujeres que darían todo por estar en mi lugar. Porque tienes fuego en los ojos, Sofía, respondió simplemente. Veo en ti la misma pasión por la vida que me atrajo en mi difunta esposa. No busco a alguien para reemplazarla, entiéndelo bien. Busco una nueva compañera de viaje, alguien que traiga su propia luz a mi existencia. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. En la terraza de la casa, Yasmín sirvió té de menta, una tradición de su familia. Su esposo, un mexicano de ascendencia japonesa llamado Diego, tocaba suavemente un laúd, instrumento que había aprendido por amor a la cultura de su esposa. Mi padre siempre alentó nuestra diversidad, comentó Yasmín, observando la mirada sorprendida de Sofía hacia su esposo. Él cree que las diferencias nos enriquecen, en vez de separarnos. Aquella tarde en la casa de campo cambió algo dentro de Sofía. Por primera vez, comenzó a considerar seriamente la posibilidad de aceptar la propuesta de Khalid, no por presión de sus padres o por gratitud por la ayuda financiera, sino porque, genuinamente, comenzaba a admirar a aquel hombre. En el camino de regreso a casa, el silencio en el coche era confortable. Sofía observaba el paisaje, perdida en pensamientos, cuando Khalid finalmente habló. Faltan solo 5 días para completar nuestras 3 semanas. Lo sé, respondió Sofía, sintiendo un nudo en la garganta. Quiero que sepas que, cualquiera que sea tu decisión, la respetaré. Si decides no casarte conmigo, seguiré ayudando a tu familia y apoyando tus sueños profesionales. No quiero que te sientas obligada. Aquellas palabras, dichas con tanta sinceridad, tocaron a Sofía profundamente. Khalid le estaba ofreciendo una salida honrosa, garantizando que no habría consecuencias negativas si ella rechazaba. Era un gesto de respeto que pocos hombres tendrían. Gracias, fue todo lo que pudo decir. Esa noche Sofía no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, sopesando pros y contras, imaginando cómo sería su vida como esposa de Khalid el Fahed. ¿Sería respetada o vista solo como un trofeo? ¿Podría realizar sus sueños profesionales o sería confinada al papel tradicional de esposa? Por la mañana, una idea comenzó a formarse en su mente. Si realmente decidiera aceptar el matrimonio, lo haría en sus propios términos. No sería solo la joven esposa del viejo empresario, sería Sofía Ramírez el Fahed, una mujer con voz propia, determinada a dejar su huella en el mundo. Quedaban solo 4 días para tomar su decisión y el rumor en la ciudad crecía. Miradas curiosas la seguían por donde pasaba. Algunas personas, principalmente las más ancianas de la comunidad árabe, la saludaban con nuevo respeto. Otras, especialmente jóvenes de su edad, la observaban con una mezcla de envidia y desprecio. Dicen que te está dando una fortuna para que aceptes el matrimonio, comentó una antigua compañera de escuela, encontrada por casualidad en la calle. Dicen muchas cosas, respondió Sofía manteniendo la cabeza en alto, pero pocas son verdaderas. La presión aumentaba, tanto externa como internamente. Sus padres, aunque intentaban disimular, estaban ansiosos por su respuesta positiva. Miguel, por el contrario, parecía cada vez más distante, como si ya hubiera desistido de hacerla cambiar de opinión. En el tercer día antes del plazo final, Khalid la sorprendió nuevamente. En vez de llevarla a cenar como de costumbre,
La invitó a visitar su tienda principal en el centro comercial árabe de la ciudad. «Quiero que conozcas mi mundo por completo», explicó. La tienda principal de Khalid en el centro comercial árabe de Monterrey era un mundo aparte. A diferencia de las otras tiendas de telas de la región que exhibían sus productos en estanterías abarrotadas, el establecimiento de Khalid parecía más una galería de arte. Telas raras eran presentadas como obras maestras, con iluminación cuidadosamente planificada para realzar colores y texturas. «Este lugar es increíble», murmuró Sofía, tocando reverentemente una tela de seda natural que brillaba como si tuviera luz propia. «Cada tela cuenta una historia», explicó Khalid, observando con placer el encantamiento de ella. «Esta, por ejemplo, viene de una pequeña aldea de Marruecos, donde las técnicas de teñido se transmiten de madre a hija desde hace generaciones». Sofía recorrió los pasillos fascinada. Había algo casi sensual en la manera en que las telas se deslizaban entre sus dedos, suaves como el agua, resistentes como la vida misma. «Ven, quiero mostrarte algo especial». Khalid la condujo hacia una puerta en la parte trasera de la tienda que llevaba a una pequeña sala privada. Allí, en una caja de madera tallada, reveló una colección de telas aún más raras. «Estas no están a la venta. Son tesoros personales, recuerdos de mis viajes». Entre las telas, Khalid sacó un pequeño libro encuadernado en cuero. «Este es mi diario de viajes. Comencé a escribirlo cuando tenía apenas 16 años». Sofía tomó el diario con cuidado, sorprendida por la confianza que él depositaba en ella. Las páginas, amarillentas por el tiempo, contenían no solo relatos de viajes, sino también reflexiones profundas sobre la vida, el amor y la identidad cultural. La caligrafía de Khalid, firme y elegante, revelaba mucho sobre su personalidad. «¿Puedo leer un poco?», pidió genuinamente interesada. «Claro, pero hay algo específico que me gustaría mostrarte». Khalid hojeó el diario hasta encontrar una entrada escrita aproximadamente 2 años atrás. «Lee esto». El texto, fechado en marzo de 2023, describía el día en que Khalid vio a Sofía bailando en una presentación cultural de la universidad. Había escrito sobre la gracia de sus movimientos, la pasión en su rostro, la manera en que parecía contar historias a través de la danza. Y, sorprendentemente, mencionaba cómo aquella visión lo había hecho sentirse vivo nuevamente después de años de existencia mecánica. «¿Tú me notaste hace tanto tiempo?», Sofía preguntó aturdida. «Noté tu esencia», Khalid respondió con calma. «No estaba buscando una esposa joven, Sofía. Estaba simplemente admirando el arte en su forma más pura. Fue solo recientemente, cuando te vi nuevamente bailando en el festival de la ciudad, que me di cuenta de cómo tu presencia en mi vida podría ser transformadora». Aquella revelación cambió algo fundamental en la percepción de Sofía. La idea de que Khalid la admiraba desde a lejos, sin ninguna expectativa, incluso antes de considerarla como potencial esposa, la tocó profundamente. «¿Por qué esperar tanto tiempo para acercarte?». Khalid sonrió, una sonrisa melancólica que no alcanzó completamente sus ojos. «La edad nos vuelve cautelosos, Sofía. Temía ser rechazado, temía lo que la gente diría. Y, sobre todo, temía que me viera solo como un viejo rico y solitario». La honestidad de aquella confesión desarmó a Sofía completamente. Había una vulnerabilidad en Khalid que nunca esperó encontrar. El resto de la visita a la tienda transcurrió en una atmósfera diferente, más íntima. Khalid mostró a Sofía cómo identificar la calidad de las telas, contó historias sobre negociaciones memorables, la presentó a los empleados más antiguos que lo trataban con un respeto casi reverencial. «Has construido algo extraordinario. Aquí», comentó Sofía genuinamente impresionada. «Construí un negocio, sí», respondió Khalid. «Pero, ¿una vida? Eso es algo que todavía estoy tratando de hacer». Aquella tarde en la tienda reveló a Sofía un lado de Khalid que no conocía. El comerciante astuto, respetado por competidores y adorado por clientes.
el mentor que había entrenado personalmente a cada uno de sus empleados, el hombre que sabía el nombre de cada cliente regular y preguntaba por sus familias. Al regresar al coche, Khalid hizo una propuesta inesperada. ¿Te gustaría conocer mi casa? No la casa de campo, sino donde realmente vivo. La residencia principal de Khalid estaba en un barrio elegante de la ciudad, una mansión de arquitectura que mezclaba influencias árabes y contemporáneas. El interior, sin embargo, sorprendió a Sofía. En lugar del lujo ostentoso que esperaba, encontró un ambiente acogedor, decorado con piezas de artesanía local y recuerdos de viajes. Imaginaba algo más. ¿Extravagante? Khalid completó divertido. Muchos esperan eso, pero siempre he preferido el confort a la ostentación. La casa reflejaba perfectamente la personalidad de su dueño. Elegante sin ser pretenciosa, tradicional pero con toques contemporáneos, y sobre todo, acogedora. Había libros por todas partes, en los estantes, sobre mesas, apilados junto a cómodos sillones. En la biblioteca principal, Khalid mostró a Sofía una impresionante colección de libros sobre danza de diversas culturas. Comencé a coleccionarlos después de verte bailar por primera vez, confesó. Quería entender mejor tu pasión. Aquel gesto, más que cualquier regalo caro podría haber hecho, tocó a Sofía profundamente. Khalid se había interesado genuinamente por algo que era importante para ella, no para impresionarla, sino para establecer una conexión verdadera. Mientras tomaban té en la terraza con vista a un exuberante jardín, Khalid habló sobre sus planes para el futuro. En los próximos años, pretendo reducir gradualmente mi participación en los negocios. Quiero viajar más, conocer culturas diferentes, tal vez hasta escribir un libro. ¿Y qué papel tendría yo en esos planes?, Sofía preguntó directamente. El papel que tú elijas, Sofía, respondió con igual franqueza. Si decides casarte conmigo, no espero una esposa tradicional que solo me acompañe silenciosamente. Espero una compañera que traiga sus propias pasiones y objetivos a nuestra unión. Apoyaré tus sueños así como espero que tú apoyes los míos. La noche avanzaba, y Sofía sabía que necesitaba volver a casa. Sus padres, a pesar de aprobar los encuentros con Khalid, todavía se preocupaban cuando ella llegaba tarde. El camino de regreso, un silencio confortable se estableció entre ellos, roto solo cuando el coche se detuvo frente a la casa de los Ramírez. Quedan solo 2 días, Khalid recordó suavemente. Lo sé, respondió Sofía. Estoy pensando mucho en todo esto. ¿Puedo hacerte una última petición? Mañana me gustaría mostrarte un último lugar antes de que tomes tu decisión. Sofía accedió, curiosa sobre cuál sería este lugar misterioso. A la mañana siguiente, Khalid pasó por ella más temprano de lo habitual. El destino, para sorpresa de Sofía, era un pequeño terreno vacío cerca del río, en una zona residencial. Tranquila. ¿Qué es este lugar?, preguntó confundida. El futuro, respondió Khalid enigmáticamente, entregándole un sobre. Ábrelo. Dentro del sobre, Sofía encontró planos arquitectónicos para un estudio de danza. No cualquier estudio, sino exactamente el tipo de espacio que ella había descrito en sus conversaciones con Khalid. Amplio, con grandes ventanas que permitían abundante entrada de luz natural, espacios multifuncionales para diferentes tipos de danza. Este terreno es tuyo, Sofía, Khalid dijo calmadamente. Independientemente de tu respuesta sobre el matrimonio, considéralo una inversión en tu talento y en tu visión. Sofía se quedó sin palabras, con los ojos llenos de lágrimas. Era su sueño materializado en planos y terreno real. ¿Por qué?, logró finalmente preguntar. Porque creo en ti, respondió simplemente. Vi cómo tus ojos brillan cuando hablas de danza, de preservar tradiciones culturales. Este mundo necesita más belleza, más conexión con nuestras raíces. Tú puedes proporcionar eso. En ese momento, Sofía sintió que algo cambiaba dentro de ella. No era gratitud, aunque ciertamente estaba agradecida. Era algo más profundo, un reconocimiento de que Khalid la veía, realmente la veía,
de una manera que pocas personas jamás habían hecho. «Necesito pensar», dijo, sintiéndose abrumada por todas las emociones conflictivas. «Por supuesto». Khalid accedió respetando su espacio. «Mañana es nuestro último día. Vendré a buscarte a las 7 de la noche para una cena. Después de eso, espero tu respuesta». Sofía pasó el resto del día vagando por la ciudad, el sobre con los planos, del estudio seguro en su bolso. Se sentía dividida como nunca antes. Parte de ella todavía pensaba que era una locura considerar casarse con un hombre casi 40 años mayor. Una locura considerar casarse con un hombre casi 40 años mayor. Otra parte, sin embargo, no podía negar la conexión genuina que se había formado entre ellos. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta la casa de Miguel. Necesitaba hablar con alguien que la conociera mejor que nadie. «Realmente estás considerándolo, ¿verdad?», Miguel preguntó, después de escuchar todo lo que Sofía tenía que contar. «Sí», admitió. «Y eso me asusta. ¿Qué pensará la gente? ¿Qué dirán?». Miguel permaneció en silencio por un momento, pensativo. «Sophie, ¿desde cuándo te importa lo que otros piensen? La chica que conozco siempre ha seguido su propio camino. Es diferente. Ahora, todos me juzgarán, pensarán que me estoy vendiendo. ¿Y eso importa si eres feliz? Si estás haciendo esto porque realmente lo quieres y no por presión o interés». La pregunta flotó en el aire, exigiendo una honestidad que Sofía aún no estaba totalmente preparada para enfrentar. «No sé si puedo amarlo como a un esposo», confesó finalmente. «Existen muchos tipos de amor, Sophie», Miguel respondió sabiamente. «No todos comienzan con pasión arrebatadora. Algunos crecen lentamente, basados en respeto y admiración mutua». Al dejar la casa de Miguel, Sofía se sentía más ligera, aunque todavía no había tomado una decisión definitiva. Su amigo, que inicialmente había sido el más feroz opositor al matrimonio, ahora le daba espacio para hacer su propia elección, sin juicios. En casa, encontró a sus padres en la sala, visiblemente ansiosos. «Mañana es el último día, Carmen», comentó intentando sonar casual. «Lo sé, mamá, y antes de que pregunten aún no he decidido». La noche de la cena final llegó más rápido de lo que Sofía esperaba. Vistiéndose con cuidado, optó por un vestido rojo que había comprado años atrás, pero nunca había tenido el valor de usar. Atrevido sin ser vulgar, elegante sin ser demasiado formal. Su cabello negro caía en ondas naturales sobre sus hombros y usaba solo un toque ligero de maquillaje. «Estás hermosa», comentó Alejandro, su padre, cuando ella bajó las escaleras. Había una mezcla de orgullo y melancolía en sus ojos, como si ya supiera que estaba a punto de perder a su niña. «Gracias, papá». Sofía lo abrazó, sintiendo un nudo en la garganta. A pesar de toda la rabia inicial, entendía ahora que sus padres habían actuado de la única manera que conocían, tratando de asegurar su futuro. El coche de Khalid llegó puntualmente a las 7 de la noche. Él salió para recibirla, elegante, en un traje oscuro que realzaba su porte imponente. Por un momento, al verlo allí parado a la luz del crepúsculo, Sofía sintió algo agitarse dentro de ella. No exactamente pasión, sino una especie de reconocimiento, como si una parte de ella siempre hubiera sabido que sus caminos se cruzarían de esta manera. «Estás deslumbrante», dijo él simplemente, sus ojos oscuros brillando con admiración sincera. El restaurante elegido para la cena estaba en la cima de uno de los hoteles más exclusivos de la ciudad, con vista panorámica a las montañas. Era un lugar reservado, frecuentado principalmente por turistas adinerados y empresarios locales. Al entrar, acompañada por Khalid, Sofía sintió las miradas curiosas de los otros clientes. Algunos saludaban respetuosamente a Khalid, otros apenas disimulaban su sorpresa al ver a la joven que lo acompañaba. «No te preocupes por ellos», Khalid murmuró, percibiendo su incomodidad. «La gente siempre encontrará motivos para hablar». La mesa reservada estaba en un rincón discreto, con vista privilegiada. Un mesero se apresuró a retirar la silla para Sofía, mientras otro abría una botella de champán. «No necesitamos champán»,
Sofía protestó suavemente. No estamos celebrando nada todavía. Estamos celebrando estas 3 semanas, corrigió Khalid. Independientemente de tu decisión, conocerte mejor ha sido un privilegio que merece ser celebrado. La comida transcurrió en una atmósfera de creciente intimidad. Conversaron sobre libros, música, lugares que les gustaría conocer. Khalid contó historias de sus viajes por el Medio Oriente, describiendo con palabras vívidas los mercados de especias, los desiertos interminables, las ciudades antiguas donde cada piedra parecía contar una historia milenaria. Me gustaría conocer esos lugares algún día, comentó Sofía con los ojos brillando de fascinación. Podemos conocerlos juntos, sugirió Khalid, su tono cauteloso, dejando claro que no quería presionarla. Después del postre, cuando sirvieron el café, el momento que ambos anticipaban finalmente llegó. Khalid tomó un sorbo de su café, colocó la taza delicadamente en el platillo y miró directamente a los ojos de Sofía. Nuestro plazo ha llegado a su fin, dijo suavemente. Pero antes de preguntar tu decisión, quiero mostrarte algo. Del bolsillo interno de su saco, sacó una pequeña caja de terciopelo azul marino. La abrió cuidadosamente, revelando no un anillo como Sofía esperaba, sino un delicado broche de oro en forma de pájaro, incrustado con pequeñas piedras preciosas que capturaban la luz de forma hipnotizante. Este broche perteneció a mi abuela, explicó Khalid. Se lo dio mi abuelo el día que se conocieron, no como un símbolo de compromiso, sino como un símbolo de libertad. Le dijo que, como este pájaro, ella siempre sería libre para volar, incluso si elegía quedarse a su lado. Con dedos gentiles, Khalid tomó el broche y se lo ofreció a Sofía. Lo mismo te digo ahora. Si decides casarte conmigo, nunca será una prisión. Siempre tendrás alas para volar, sueños que perseguir. Sofía tomó el broche con manos temblorosas, emocionada por el significado profundo del gesto. No era un anillo de compromiso tradicional, símbolo de posesión y compromiso, sino un emblema de libertad dentro de la unión. Su voz falló. Respiró profundamente, buscando valor para expresar lo que realmente sentía. En los últimos días he tratado de imaginar mi vida siguiendo 2 caminos diferentes, uno donde rechazo tu propuesta y sigo sola, persiguiendo mis sueños, otro donde acepto y entramos juntos en un viaje desconocido. Khalid escuchaba atentamente, su rostro, una máscara de calma que apenas disimulaba la ansiedad en sus ojos. En el primer camino veo independencia, libertad, pero también soledad. En el segundo veo desafíos, juicios, miradas desconfiadas, pero también posibilidades que nunca imaginé para mí. Sofía hizo una pausa, reuniendo valor para las palabras finales. Decidí elegir el camino que me asusta más, porque temo menos los juicios de otros que el arrepentimiento de no haber intentado. El rostro de Khalid se iluminó lentamente a medida que comprendía el significado de aquellas palabras. Eso significa sí, Sofía confirmó, una sonrisa nerviosa jugando en sus labios. Acepto casarme contigo, Khalid, no por gratitud, no por presión, sino porque algo dentro de mí dice que este es el camino correcto, por más improbable que parezca. Por un breve momento, la máscara de compostura de Khalid cayó completamente, revelando una alegría tan pura y genuina que Sofía sintió su corazón acelerarse. Él extendió la mano sobre la mesa, sosteniéndola de ella con gentileza. Prometo honrar tu confianza en mí todos los días, Sofía, no como un esposo que exige, sino como un compañero que camina a tu lado. Esa noche, al regresar a casa, Sofía se sentía extrañamente ligera, como si un gran peso hubiera sido removido de sus hombros. La decisión estaba tomada. El camino por delante era incierto, pero por primera vez en semanas se sentía en paz. Sus padres la esperaban ansiosamente en la sala. Bastó una mirada para que comprendieran. «Aceptaste», Carmen susurró, lágrimas en los ojos. Sofía asintió. «Sí, acepté, pero con mis condiciones». Alejandro y Carmen intercambiaron miradas confundidas.
¿Qué condiciones?, preguntó el padre. Primero, la boda será dentro de 3 meses, no antes. Necesito tiempo para prepararme emocionalmente. Segundo, continuaré con mis planes para el estudio de danza. Khalid ya está de acuerdo con esto. Y tercero, Sofía respiró profundamente. Quiero que entiendan que esta es mi elección. No me estoy sacrificando por ustedes, ni siendo manipulada por él. Estoy eligiendo este camino porque creo que puede llevarme a la felicidad. Sus padres, aunque claramente sorprendidos por su asertividad, estuvieron de acuerdo con todo. Había un nuevo respeto en sus miradas, como si finalmente la vieran como una mujer adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades. El anuncio oficial del compromiso generó exactamente el rumor que Sofía esperaba en la pequeña comunidad. Los chismes corrían libremente. Teorías sobre sus verdaderas intenciones eran discutidas en cafés y salones de belleza. Algunos la veían como una oportunista interesada, otros como una víctima manipulada por su familia en dificultades financieras. Sofía, sin embargo, sorprendió a todos con su actitud. En lugar de esconderse de los comentarios maliciosos, los Eaton enfrentó con la cabeza en alto. Continuó frecuentando sus lugares habituales, ahora muchas veces acompañada por Khalid, demostrando públicamente el respeto y el afecto genuino que existían entre ellos. Miguel, después de una conversación franca con la pareja, se convirtió sorprendentemente en uno de sus mayores defensores. «Nunca te vi tan segura de ti misma», comentó durante uno de sus encuentros en el café cerca de la universidad. «Y por más extraño que parezca a ustedes, dos juntos funcionan». La planificación de la boda avanzaba rápidamente. Khalid, respetando el deseo de Sofía de una ceremonia que honrara ambas culturas, contrató a los mejores organizadores de eventos de la región. La fecha se fijó para finales de septiembre, cuando el clima en Monterrey sería perfecto para una celebración al aire libre. Mientras tanto, Sofía se dedicaba con pasión al proyecto de su estudio de danza. Trabajó codo a codo con arquitectos y decoradores, creando un espacio que reflejara su visión. Khalid, fiel a su palabra, le dio total libertad creativa, interviniendo solo cuando se le solicitaba. «Quiero que este lugar sea completamente tuyo», insistía él. «Un símbolo de tu independencia, no un regalo de tu esposo». A medida que el gran día se aproximaba, Sofía enfrentaba momentos ocasionales de duda y ansiedad. La diferencia de edad entre ellos, que parecía importar cada vez menos durante sus conversaciones privadas, se volvía nuevamente evidente cuando estaban en público. Las miradas, los susurros, las preguntas mal disimuladas sobre sus intenciones, todo esto a veces pesaba sobre sus hombros. En una tarde particularmente difícil, después de un encuentro desagradable con antiguas compañeras de escuela que apenas disimularon su desdén, Sofía se refugió en el terreno de su futuro estudio. La construcción ya estaba bastante avanzada y le gustaba sentarse allí sola, imaginando las clases que un día impartiría, las vidas que tocaría a través de la danza. Fue allí donde Yasmín la encontró trayendo 2 cafés y una sonrisa comprensiva. «¿Día difícil?», preguntó sentándose al lado de Sofía en una banca improvisada. «¿Cómo supiste dónde encontrarme?». «Mi padre dijo que vienes aquí cuando necesitas pensar». Yasmín le entregó uno de los cafés. «Te conoce bien, ¿no?». Sofía asintió, sorprendida una vez más por la sensibilidad de Khalid. «¿Sabes?», continuó Yasmín después de un momento de silencio, «cuando mi madre falleció, pensé que mi padre nunca más sonreiría de verdad. Él siguió viviendo, trabajando, siendo un padre presente para mí, pero siempre había una sombra en sus ojos, como si una parte de él se hubiera ido con ella». Sofía escuchaba atentamente, nunca habiendo oído a Yasmín hablar tan abiertamente sobre su madre. En los últimos años, esa sombra se fue haciendo más pesada. Comencé a preocuparme de que simplemente se rindiera de ser feliz. Yasmín se volvió para mirar a Sofía directamente. «Entonces apareciste tú, y por primera vez en más de una década, veo a mi padre realmente vivo de nuevo».
Tengo miedo de no corresponder a las expectativas, confesó Sofía, de no ser lo que él necesita. Ya lo eres, Yasmín respondió con simplicidad. No por ser joven o bonita, sino por ver más allá de la fachada de hombre poderoso que todos conocen, por ver al ser humano vulnerable y apasionado que existe detrás del nombre El Fahed. Aquella conversación con Yasmín fortaleció la convicción de Sofía. No estaba simplemente siguiendo un camino improbable, estaba tal vez exactamente donde debía estar. A una semana de la boda, Khalid sorprendió a Sofía con una propuesta inesperada durante una de sus cenas privadas en la casa de él. He estado pensando sobre la ceremonia, dijo él, un brillo misterioso en los ojos. Todos esperan una boda tradicional, con votos convencionales y rituales predecibles. ¿Y no es eso lo que tendremos?, preguntó Sofía, curiosa. No si estás de acuerdo con una idea que tuve. Khalid se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono conspirativo. ¿Y si transformáramos nuestra ceremonia en algo verdaderamente nuestro? Algo que represente no solo nuestra unión, sino también un manifiesto contra los prejuicios que enfrentamos. Los ojos de Sofía brillaron con interés. ¿Qué exactamente tienes en mente? La sonrisa de Khalid se ensanchó y comenzó a detallar un plan que haría de su boda no solo una celebración personal, sino una declaración poderosa para toda la comunidad. Esa noche, al regresar a casa, Sofía apenas podía contener su excitación. La boda que inicialmente temía ahora se transformaba en una oportunidad de expresar todo lo que creía sobre el amor, la libertad y la autenticidad. ¿Ya te suscribiste? Hazlo ahora y cuéntanos desde qué ciudad nos acompañas. Pareces feliz, comentó Alejandro, observando el rostro radiante de su hija. Lo estoy, papá, respondió con sinceridad. Realmente lo estoy. Los últimos días antes de la boda pasaron en un torbellino de preparativos finales. Invitaciones especiales fueron enviadas, arreglos secretos fueron hechos, y Sofía trabajó incansablemente en una sorpresa especial que planeaba para Khalid. En la víspera del gran día, mientras la ciudad hervía con especulaciones sobre cómo sería la boda del año, Sofía encontró un momento de quietud para reflexionar sobre el extraordinario viaje que la había traído hasta aquí. De una joven confundida y rebelde, se había transformado en una mujer segura de sus elecciones, lista para desafiar convenciones y escribir su propia historia. Mañana, susurró para sí misma, observando las estrellas por la ventana de su habitación, comienza un nuevo capítulo. El día amaneció perfecto en Monterrey, como si la propia naturaleza conspirara para bendecir la unión de Sofía y Khalid. El cielo estaba de un azul cristalino, sin una sola nube que comprometiera la ceremonia al aire libre, planeada para el atardecer. En la casa de los Ramírez, el clima era de agitación controlada. Carmen corría de un lado a otro, verificando detalles de última hora, mientras Alejandro trataba de mantener la calma, aunque su rostro traicionaba el nerviosismo, de un padre a punto de entregar a su única hija en matrimonio. En la habitación, Sofía era el centro de atención. Un equipo de profesionales cuidaba de su apariencia, cabello, maquillaje, uñas, mientras ella permanecía extrañamente serena. La ansiedad que esperaba sentir había dado lugar a una certeza tranquila, una convicción de que estaba en el camino correcto. «Estás tan calmada», comentó Lucía, su prima, y una de las damas de honor, claramente sorprendida. «Si fuera yo casándome con un hombre 40 años mayor, estaría teniendo un colapso nervioso». Sofía sonrió, ya acostumbrada a comentarios de ese tipo. La edad es el menor de los detalles cuando encuentras a alguien que realmente te ve, Lucía. El vestido de novia, guardado bajo llave hasta ese momento, fue finalmente revelado. No era el tradicional modelo blanco y pomposo que todos esperaban. En su lugar, Sofía había optado por una creación exclusiva que mezclaba elementos de la cultura mexicana y árabe. Un vestido fluido en un tono suave de marfil, con bordados delicados que contaban una historia de encuentro entre mundos diferentes. La parte superior, más estructurada, remitía a la elegancia occidental, mientras la falda amplia y fluida
evocaba los movimientos de la danza oriental que Sofía tanto admiraba. «Es diferente», comentó Carmen, claramente tratando de esconder su sorpresa al ver a su hija vestida de novia por primera vez. «Es exactamente lo que quería, mamá», Sofía respondió, girando frente al espejo, encantada con la manera en que la tela se movía como agua alrededor de sus piernas. La ceremonia se realizaría en la propiedad de Khalid, a las afueras de la ciudad, un lugar elegido no solo por su belleza natural, sino también por el simbolismo, un espacio que conectaba la ciudad con la naturaleza, así como el amor de ellos conectaba diferentes mundos. Mientras tanto, en la mansión El Fahed, Khalid también se preparaba para el gran momento. A diferencia de Sofía, él había optado por seguir la tradición en su atuendo, un traje impecablemente cortado en un tono profundo de azul marino, con detalles discretos en dorado que honraban sus raíces árabes. «¿Nervioso, papá?», preguntó Yasmín, ayudándolo con la corbata. «Curiosamente, no», respondió con una sonrisa tranquila. «Por primera vez en muchos años, siento que estoy exactamente donde debería estar». Yasmín observó a su padre con atención. Había en él una vitalidad renovada, un brillo en los ojos que ella no veía desde que era niña. «Ella te hace bien», comentó simplemente. «Nos hacemos bien el uno al otro», corrigió Khalid. «De eso se trata una verdadera asociación». Los invitados comenzaron a llegar al lugar de la ceremonia a media tarde. Era una lista ecléctica que reflejaba las diferentes facetas de la vida de los novios. Empresarios importantes de la comunidad árabe, compañeros de universidad de Sofía, familiares de ambos lados, amigos cercanos. Muchos llegaban con expresiones de curiosidad mal disimulada, ansiosos por presenciar esta unión poco común que se había convertido en el tema más comentado de la ciudad en las últimas semanas. El espacio había sido transformado en un escenario de cuento de hadas contemporáneo. Una estructura elegante de madera clara formaba el altar, decorado con telas diáfanas que se balanceaban suavemente con la brisa. Flores tropicales en tonos vibrantes contrastaban con elementos decorativos en metal dorado que reflejaban la luz del sol poniente. Lámparas marroquíes colgadas en árboles centenarios completaban el escenario, listas para ser encendidas cuando el sol comenzara a ponerse. Miguel, ahora un firme defensor de la pareja, llegó temprano para verificar personalmente que todo estuviera conforme a lo planeado. Como mejor amigo de Sofía y cómplice en las sorpresas que ella había preparado, se sentía responsable de garantizar que cada detalle estuviera perfecto. «La gente está comentando sobre la decoración», comentó con Yasmín, que supervisaba los últimos ajustes. «No es lo que esperaban». «Nada en esta boda será lo que esperan», respondió Yasmín con una sonrisa enigmática. «Ese es exactamente el punto». A medida que se acercaba la hora de la ceremonia, la tensión y la expectativa crecían entre los invitados. Khalid ya había tomado su lugar en el altar imponente y sereno, intercambiando ocasionalmente miradas cómplices con su hija en la primera fila. Entonces llegó el momento. La música, que hasta entonces era una suave composición clásica, cambió abruptamente para una fusión inesperada de ritmos mexicanos y melodías árabes. La primera sorpresa de la noche. Un murmullo recorrió la audiencia, mientras todos se giraban para presenciar la entrada de la novia. Sofía apareció no por el camino tradicional, sino de un pequeño sendero entre árboles iluminados, acompañada por su padre. La visión era impresionante. El vestido no convencional reflejando los últimos rayos del sol, su cabello adornado con pequeñas flores y hilos dorados que brillaban como estrellas. Al llegar al principio del pasillo central, Sofía no caminó directamente hacia el altar como todos esperaban. En su lugar se detuvo en medio del camino, donde un micrófono discreto había sido colocado. El silencio cayó sobre los invitados, la confusión evidente en sus rostros. «Buenas noches a todos». Su voz clara resonó por el espacio. «Antes de unirme a Khalid en el altar, me gustaría compartir algo con ustedes». Alejandro, que aún sostenía su brazo, parecía tan sorprendido como los demás invitados.
Esto no era parte del guión tradicional. Muchos de ustedes han venido hoy esperando un espectáculo, tal vez hasta un escándalo, continuó Sofía, su mirada recorriendo los rostros en la audiencia. Una joven de 21 años casándose con un hombre de 60. Qué historia más improbable, ¿no es así? Un silencio incómodo flotó en el aire. Khalid, sin embargo, observaba a su novia con una sonrisa tranquila, como si supiera exactamente lo que estaba por venir. En los últimos meses, he escuchado muchas teorías sobre nuestra relación. Que soy interesada, que estoy siendo manipulada, que es solo un arreglo de conveniencia. Sofía hizo una pausa, sus ojos ahora fijos en Khalid. La verdad es mucho más simple y al mismo tiempo mucho más extraordinaria. Encontré en Khalid algo que muchos buscan toda la vida y nunca encuentran. Un compañero que me ve completamente, que respeta mis sueños y que cree en mí a veces, más que yo misma. Mientras hablaba, músicos discretamente posicionados comenzaron a tocar una melodía suave que gradualmente aumentaba de intensidad. Decidimos que nuestra boda no sería solo una ceremonia, sino una celebración de la autenticidad, un manifiesto contra prejuicios y limitaciones. Con esas palabras, Sofía extendió la mano hacia Khalid, invitándolo a unirse a ella. Khalid caminó hasta ella con pasos firmes, tomando sus manos entre las suyas. Juntos, se volvieron hacia los invitados. «Hoy», dijo Khalid, su voz grave, complementando la de Sofía, «no pedimos que acepten o comprendan nuestra elección. Pedimos solo que presencien lo que es posible cuando nos permitimos ver más allá de las apariencias, más allá de las expectativas sociales, más allá de los números en nuestras actas de nacimiento». Un murmullo recorrió la audiencia, una mezcla de sorpresa y emoción comenzando a reemplazar el escepticismo inicial. «Y ahora», continuó Sofía, «nos gustaría compartir con ustedes nuestro primer baile como pareja, no después de la ceremonia como manda la tradición, sino ahora, porque nuestro viaje nunca siguió el camino convencional». Con esas palabras, la música se transformó. Los músicos ahora tocaban una composición original que mezclaba elementos de música mariachi, música árabe tradicional y ritmos contemporáneos, una pieza especialmente creada para contar la historia de ellos. Para asombro y deleite de los invitados, Sofía y Khalid comenzaron a bailar allí mismo, bajo el cielo que ahora se teñía de tonos de naranja y rosa. No era un vals tradicional, ni una danza folclórica específica, sino una coreografía que habían creado juntos en las semanas anteriores a la boda. Los movimientos de Sofía eran graciosos y apasionados, reflejando su entrenamiento en danza y su juventud vibrante. Khalid, por su parte, sorprendió a todos con su elegancia y precisión, demostrando una vitalidad que muchos no esperaban de un hombre de su edad. El baile contaba una historia, la historia de ellos, de descubrimiento mutuo, de excitación inicial transformada en confianza, de dos almas diferentes encontrando un ritmo común. A medida que el baile progresaba, invitados seleccionados se levantaban de sus lugares y se unían a ellos, formando un círculo cada vez mayor. Yasmín y su esposo Miguel y su novia reciente, los padres de Sofía, amigos, cercanos de ambos, todos se volvían parte de esta celebración no convencional. Cuando la música finalmente disminuyó, Sofía y Khalid estaban en el centro de un círculo de personas bailando, riendo, algunos hasta llorando de emoción. Lo que había comenzado como una ceremonia observada con escepticismo se había transformado en una celebración genuina de amor y conexión humana. Solo entonces, con el sol casi completamente puesto y las lámparas marroquíes ahora encendidas, creando un ambiente mágico, la pareja se dirigió al altar para la ceremonia oficial. El celebrante, un amigo de muchos años de Khalid, que había estudiado tanto tradiciones islámicas como católicas, condujo una ceremonia que honraba ambas culturas sin apegarse rígidamente a ninguna de ellas. Los votos, escritos por Sofía y Khalid, eran promesas no de obediencia o sumisión, sino de asociación, respeto mutuo y apoyo incondicional. «Prometo verte más allá de las etiquetas que el mundo trata de imponer», dijo Sofía,
su voz clara y firme. Prometo caminar a tu lado, no detrás o delante, sino como igual. Prometo honrar tu sabiduría mientras tú honras mi juventud, creando juntos algo que trasciende ambas. Prometo nunca confundir posesión con amor, respondió Khalid, emoción, evidente en su voz normalmente controlada. Prometo nutrir tus sueños como si fueran míos propios. Prometo recordar todos los días que elegiste estar conmigo cuando podrías haber elegido caminos más fáciles y hacer de esa elección tu mayor alegría, nunca tu arrepentimiento. Las alianzas intercambiadas no eran los tradicionales anillos de oro, sino piezas únicas creadas por un artesano local. 2 alianzas de plata con incrustaciones de madera de olivo, simbolizando fuerza y flexibilidad, tradición e innovación. Cuando Tinsint, el celebrante, finalmente los declaró unidos en matrimonio, el cielo ya estaba completamente oscuro, iluminado solo por las estrellas y por los cientos de lámparas que ahora brillaban como constelaciones terrestres. El beso que selló su unión fue respetuoso, pero genuino, arrancando aplausos espontáneos de los invitados que, horas antes, observaban con desconfianza. La recepción que siguió fue tan poco convencional como la ceremonia. En lugar de una división tradicional entre lado de la novia y lado del novio, las mesas fueron dispuestas en pequeños círculos, mezclando deliberadamente personas de diferentes orígenes, edades y culturas. El menú, cuidadosamente planeado, ofrecía una fusión de cocina mexicana y árabe, con estaciones interactivas donde los chefs explicaban el origen y el significado de cada plato. En vez de un largo protocolo de discursos, Sofía y Khalid circulaban entre los invitados, conversando personalmente, compartiendo historias, creando conexiones. La música alternaba entre ritmos mexicanos contagiosos y melodías árabes hipnotizantes, con bailarines profesionales ocasionalmente presentándose para enseñar pasos básicos a los invitados más atrevidos. «Realmente lo lograron», comentó Miguel, encontrando un momento para abrazar a Sofía en medio de las festividades. «Transformaron una boda en una declaración. Era lo que queríamos», respondió ella, observando con satisfacción la mezcla improbable de personas ahora bailando juntas, conversando animadamente, descubriendo puntos en común que nunca habrían explorado en circunstancias normales. Mostrar que las diferencias no necesitan separarnos. A medianoche, cuando muchas recepciones de boda tradicionalmente comenzarían a dispersarse, la fiesta de Sofía y Khalid apenas estaba calentándose. Fue entonces cuando vino la sorpresa final de la noche, una que ni siquiera Khalid esperaba. Las luces disminuyeron gradualmente, hasta que solo un único reflector iluminaba el centro de la pista de baile. Sofía apareció, ahora usando un atuendo completamente diferente, un vestido inspirado en las ropas tradicionales de bailarinas del 1911 Medio Oriente, pero con elementos mexicanos incorporados. Su cabello, antes recogido en un arreglo elegante, ahora caía suelto por su espalda, adornado solo con pequeñas monedas doradas que tintineaban suavemente con sus movimientos. Un silencio expectante cayó sobre los invitados cuando los primeros acordes de una música comenzaron a sonar. Una composición original que Sofía había encargado secretamente, trabajando con músicos mexicanos y árabes para crear algo verdaderamente único. Y entonces, ella comenzó a bailar. La danza de Sofía no era una actuación común, era una narrativa elaborada, una historia contada a través de movimientos fluidos que mezclaban técnicas de danza contemporánea, elementos de danzas folclóricas mexicanas y la sensualidad controlada de la danza del vientre tradicional. Khalid, sentado en una silla posicionada estratégicamente en el centro de la pista, observaba con una mezcla de sorpresa y admiración. Aunque sabía que Sofía era bailarina, nunca la había visto presentarse con tal pasión y habilidad. La música comenzó suave, casi vacilante, al igual que los movimientos iniciales de Sofía.
Esta primera parte de la danza simbolizaba claramente el inicio de su historia: confusión, resistencia, miedo a lo desconocido. Sus gestos eran contenidos, sus ojos frecuentemente bajos, evitando contacto directo con la audiencia o con Khalid. Gradualmente, tanto la música como los movimientos fueron transformándose. La melodía ganó confianza, incorporando nuevos instrumentos, nuevas texturas sonoras. De la misma forma, la danza de Sofía se expandía. Sus brazos se abrían más, sus pasos se volvían más firmes, sus ojos finalmente se elevaban para encontrarse con los de Khalid. Los invitados asistían hipnotizados, muchos de ellos comprendiendo ahora lo que realmente estaban presenciando. No solo una presentación de danza, sino una declaración profundamente personal. Sofía estaba revelando su viaje emocional, su transformación de una joven reticente a una mujer que había encontrado su propio camino, su propia voz. En la tercera parte de la danza, la más sorprendente, Sofía se acercó a Khalid y extendió la mano, invitándolo a unirse a ella. Un murmullo recorrió la audiencia. Pocos esperaban que el respetable empresario aceptara tal invitación pública. Para sorpresa y deleite de todos, Khalid se levantó con una elegancia que desmentía sus 60 años. La pareja había ensayado esta parte secretamente, y ahora revelaban una sintonía que pocos matrimonios, independientemente de la edad, lograban alcanzar. No era un baile sensual en el sentido vulgar que algunos podrían esperar, sino una demostración de confianza mutua, respeto y una intimidad que trascendía lo físico. Yasmín, observando a su padre bailar, no podía contener las lágrimas. A su lado, su esposo Diego apretó su mano en comprensión silenciosa. «Nunca lo vi así», susurró ella. «Tan completamente presente, tan vivo». La danza culminó en un momento de perfecta sincronicidad, cuando al final de la música, Sofía y Khalid terminaron en una pose que simbolizaba equilibrio y complementariedad, no como maestro y aprendiz, no como viejo y joven, sino como compañeros genuinos, cada uno aportando su fuerza única a la unión. El silencio que siguió duró apenas un segundo antes de que la audiencia estallara en aplausos. Invitados que horas antes habían llegado escépticos, ahora estaban de pie, aplaudiendo con entusiasmo genuino. Incluso los miembros más tradicionales de la comunidad árabe, inicialmente reservados respecto a la unión, parecían conmovidos por la autenticidad de lo que habían presenciado. Sofía, respirando pesadamente por el esfuerzo de la danza, se inclinó hacia un micrófono que había sido posicionado cerca. «Este baile», dijo, su voz ligeramente jadeante pero clara, «no fue solo un regalo para mi esposo, fue una promesa para todos nosotros aquí presentes. Una promesa de que siempre buscaré la verdad más allá de las apariencias, la conexión más allá de las diferencias». Khalid, aún sosteniendo su mano, añadió: «Y un recordatorio de que la vida, como la danza, no se trata de seguir pasos predeterminados, sino de encontrar nuestro propio ritmo, incluso cuando la música que tocan para nosotros intenta dictarnos un camino diferente». Aquel momento marcó un giro en la recepción. Lo que había comenzado como un evento social observado con curiosidad y, en algunos casos, juicio, se transformó en una celebración genuina no solo del amor entre dos personas improbables, sino de posibilidades más amplias, de puentes, entre culturas, entre generaciones, entre diferentes formas de ver el mundo. La fiesta continuó hasta la madrugada, con la rigidez inicial dando lugar a una alegría espontánea. Familiares ancianos de Khalid bailaban animadamente con amigos universitarios de Sofía. Alejandro y Carmen, que al principio habían visto el matrimonio principalmente como una solución financiera, ahora observaban a su hija con un nuevo tipo de orgullo, no por la conquista de un esposo rico, sino por el coraje de seguir su corazón contra todas las expectativas. Fue casi al amanecer cuando los últimos invitados finalmente se despidieron. Sofía y Khalid, exhaustos pero radiantes, encontraron un momento de quietud en la terraza de la propiedad, observando los primeros rayos de sol tocar las montañas a lo lejos. «Me sorprendiste esta noche», Khalid
dijo suavemente, sus dedos entrelazados con los de ella. Sabía que eras talentosa, pero ese baile... Trabajé en él durante semanas, confesó Sofía. Quería que fuera perfecto, no solo por ti, sino por mí también. Era importante mostrar a todos, y a mí misma, que esta elección fue mía, consciente y completa. Khalid asintió en comprensión. Creo que lo logramos, ¿no? Transformar una boda que muchos veían como escandalosa en algo inspirador, Sofía completó. Al menos para algunos. Para muchos, corrigió Khalid. Vi rostros cambiar esta noche, Sofía. Vi juicios transformarse en respeto. Vi escepticismo dar lugar a comprensión. Permanecieron en 1900 silencio contemplativo por algunos minutos, absorbiendo la magnitud de lo que habían logrado. No solo una ceremonia de matrimonio, sino un verdadero manifiesto vivido. ¿Y ahora?, preguntó Sofía finalmente. Ahora, respondió Khalid, con una sonrisa. Comenzamos de verdad. La ceremonia es solo el preludio, mi querida. El verdadero baile es la vida que construiremos juntos. Después de algunas horas de descanso, la pareja emprendió un viaje que pocos esperaban. En vez de una luna de miel tradicional en algún resort exclusivo, habían optado por un recorrido cultural por el interior de México, visitando comunidades tradicionales donde Sofía podría aprender danzas folclóricas auténticas para su futuro estudio. Su primera parada fue una pequeña comunidad indígena en Oaxaca, donde fueron recibidos con la hospitalidad característica de aquel pueblo resiliente. Para sorpresa de Sofía, Khalid se adaptó fácilmente a la simplicidad del alojamiento, una casa de adobe con confort mínimo, muy diferente del lujo al que estaba acostumbrado. «No pareces incómodo», observó ella la primera noche, mientras se acomodaban en una cama simple bajo un mosquitero. «Mi infancia en el Líbano no fue de privilegios, Sofía», respondió él con una sonrisa. «Estas condiciones me recuerdan de dónde vengo, de cuánto camino he recorrido. Es bueno reconectarse con esas raíces de vez en cuando». Durante los días siguientes, Sofía se sumergió en el aprendizaje de las danzas locales, la guelaguetza, el jarabe mixteco, ritmos que contaban historias de resistencia y celebración. Khalid, por su parte, pasaba horas conversando con los ancianos de la comunidad, intercambiando historias, descubriendo paralelismos sorprendentes entre las tradiciones árabes y aquellas preservadas en las comunidades indígenas mexicanas. Es fascinante cómo culturas aparentemente tan distantes pueden compartir valores tan similares, comentó él durante una de las noches, mientras la comunidad se reunía alrededor de una fogata. El respeto por los mayores, la importancia de las historias orales, la centralidad de la familia. Sofía observó a su esposo con creciente admiración. La facilidad con que se conectaba con personas de todos los contextos, su genuina curiosidad, sobre vidas tan diferentes de la suya, su disposición a aprender, todo esto confirmaba lo que ella ya comenzaba a sentir. Su elección no había sido un error. De la comunidad oaxaqueña, siguieron hacia la península de Yucatán, donde exploraron la jarana yucateca, las danzas mayas, el zapateo tabasqueño. En cada lugar se repetía el patrón. Sofía absorbía las danzas con su cuerpo joven y ágil, mientras Khalid absorbía las historias, las tradiciones, los significados más profundos detrás de los movimientos. Por las noches, en momentos de intimidad, compartían lo que habían aprendido durante el día. Sofía enseñaba a Khalid pasos básicos de las danzas, riendo de sus intentos a veces torpes, pero siempre sinceros. Él, por su parte, le contaba las historias que había recopilado, enriqueciendo su comprensión de los movimientos que su cuerpo ahora conocía. Era una forma de amor que ninguno de los dos había anticipado, un amor basado no en pasión arrolladora o atracción física, sino en descubrimiento mutuo, en crecimiento compartido, en admiración genuina por las cualidades únicas del otro. En la tercera semana de viaje, mientras visitaban una comunidad huichol en la Sierra Madre Occidental, recibieron noticias sorprendentes de Monterrey. El video de la danza de Sofía y Khalid en la recepción de la boda, grabado por uno de los invitados,
se había vuelto viral en las redes sociales. «No lo puedo creer», murmuró Sofía, viendo el video en una tablet con conexión a internet precaria. Los comentarios variaban ampliamente. Algunos criticaban la inadecuación de una pareja con tal diferencia de edad, pero la mayoría expresaba admiración por el coraje, por la autenticidad, por la belleza de la actuación. «Parece que nuestra pequeña declaración alcanzó un público mayor del que imaginábamos», comentó Khalid, sin parecer particularmente perturbado por la exposición inesperada. El video rápidamente generó invitaciones para entrevistas, para participaciones en programas de televisión, incluso propuestas de documentales sobre su historia. Khalid y Sofía decidieron, después de cuidadosa consideración, aceptar solo una entrevista para un respetado programa cultural de la televisión mexicana, donde podrían contar su historia en sus propios términos. «No queremos ser una curiosidad o un espectáculo», explicó Sofía a la productora del programa por teléfono. «Queremos compartir algo significativo sobre elecciones auténticas y amor que trasciende convenciones». La entrevista sería grabada después de su regreso a Monterrey, lo que les daba algunas semanas más de privacidad para continuar su viaje de descubrimientos. Fue durante una ceremonia tradicional en un pueblo huichol, bajo un cielo estrellado de la sierra, que Sofía se dio cuenta de que algo fundamental había cambiado dentro de ella. Observando a Khalid conversar respetuosamente con el chamán de la aldea, sintió una emoción que ya no era solo admiración o gratitud o respeto, era amor en su forma más genuina e inesperada. «Te amo», le dijo más tarde esa noche, cuando estaban solos en su cabaña simple. Las palabras salieron naturalmente, sin premeditación. Khalid la miró con intensidad, buscando en sus ojos la confirmación de que no eran solo palabras dichas por obligación o gratitud. Lo que vio pareció satisfacerlo, pues su rostro se iluminó con una sonrisa de pura alegría. «Yo también te amo, Sofía», respondió simplemente, «más de lo que jamás pensé que sería posible amar nuevamente». Aquel simple intercambio de palabras marcó otro punto de transformación en su viaje. No era el final de un cuento de hadas, como en historias románticas convencionales, sino el verdadero comienzo de una asociación basada en elección consciente y conexión auténtica. A la mañana siguiente, una noticia perturbadora llegó. Vía radio de la aldea, una fuerte tormenta había causado inundaciones significativas en Monterrey, afectando especialmente el barrio donde vivía la familia de Sofía. «Necesitamos volver», Sofía dijo inmediatamente, preocupación evidente en su rostro. «Por supuesto», acordó Khalid sin vacilación. «Voy a organizar nuestro transporte inmediatamente». El viaje de regreso fue tenso y complicado, con carreteras bloqueadas y vuelos cancelados debido a las condiciones climáticas. Cuando finalmente llegaron a Monterrey, 3 días después, encontraron una ciudad todavía luchando para recuperarse de los daños causados por la inundación. La casa de los Ramírez había sido severamente afectada, con el primer piso completamente inundado. Alejandro y Carmen estaban temporalmente instalados en un refugio improvisado en la escuela local, junto con docenas de otras familias desplazadas. «Gracias a Dios que están bien», Sofía abrazó a sus padres con alivio, lágrimas en los ojos. «Perdimos casi todo», dijo Carmen claramente conmocionada, «pero estamos vivos, es lo que importa». Khalid, que observaba la escena con expresión grave, inmediatamente tomó una decisión. «Vendrán a nuestra casa», declaró con firmeza. «No solo es lo suficientemente grande para todos nosotros, sino que está en terreno elevado, seguro de nuevas inundaciones». La invitación de Khalid para que los padres de Sofía se mudaran a su mansión no fue solo un gesto de bondad momentánea, sino el inicio de una nueva dinámica familiar que nadie había previsto. Alejandro y Carmen, inicialmente reacios a aceptar lo que veían como caridad, fueron persuadidos por la lógica práctica y la genuina insistencia de Khalid. «No es caridad», explicó él pacientemente, «es familia.
Ustedes son los padres de mi esposa, lo que nos convierte en familia, y las familias se apoyan en los momentos difíciles. Durante las semanas siguientes, mientras la ciudad se recuperaba lentamente de la inundación, una rutina sorprendentemente armoniosa se estableció en la mansión El Fayed. Alejandro, con su conocimiento de ingeniería, se volvió inesperadamente valioso para Khalid, quien estaba planeando expandir sus operaciones comerciales. Carmen, por su parte, resultó ser una excelente gestora doméstica, reorganizando aspectos de la casa que habían sido descuidados desde la muerte de la primera esposa de Khalid. «Es extraño», comentó Sofía con Miguel durante uno de sus encuentros en el café cerca del terreno donde su estudio de danza estaba siendo finalizado. «Mis padres y Khalid realmente se llevan bien. No es solo cordialidad, ¿sabes? Genuinamente se agradan. Tal vez porque ahora pueden relacionarse como personas, no como negociadores de un acuerdo matrimonial», sugirió Miguel sabiamente. Sin la presión de la situación financiera, sin el miedo al futuro incierto, pueden finalmente ver las cualidades unos de otros. La observación de Miguel era perspicaz, como siempre. Libre de la ansiedad financiera y del peso de la culpa por haber vendido a su hija, Alejandro se revelaba como un hombre de ideas innovadoras y entusiasmo contagioso. Carmen, por su parte, demostraba una inteligencia social y una capacidad organizativa que habían permanecido dormidas durante años de lucha por la supervivencia básica. Mientras tanto, el estudio de danza de Sofía se aproximaba a su conclusión. El proyecto, que inicialmente era modesto, había evolucionado significativamente después de su viaje por México. Inspirada por las tradiciones culturales que había experimentado, Sofía redefinió su visión. No sería solo una escuela de danza, sino un centro cultural dedicado a la preservación y celebración de danzas folclóricas mexicanas y de otras partes del mundo. «Quiero crear un espacio donde las historias sean contadas a través del movimiento», explicó durante una entrevista para el periódico local, que se había interesado en su proyecto después de la viralización del video de su boda. Un lugar donde las tradiciones sean honradas y al mismo tiempo puedan dialogar con lo contemporáneo. La entrevista para el Programa Cultural Nacional ocurrió cuando el estudio estaba casi listo para la inauguración. El equipo de filmación capturó no solo la conversación con Sofía y Khalid, sino también imágenes del espacio casi finalizado, con sus paredes decoradas con fotografías de las comunidades que habían visitado en su viaje. Algunos cuestionaron la autenticidad de su relación, comentó la entrevistadora, una periodista respetada conocida por su enfoque directo. ¿Cómo responden a eso? Sofía y Khalid intercambiaron una mirada antes de responder, uno de esos momentos de comunicación silenciosa que habían desarrollado a lo largo de los meses. «La autenticidad no es algo que necesitemos probar a los demás», respondió Khalid calmadamente. «Es algo que vivimos diariamente, en las pequeñas elecciones, en las conversaciones honestas, en el respeto mutuo». «Pero entiendo la curiosidad», añadió Sofía. «Nuestra sociedad está tan condicionada a ver relaciones dentro de ciertos parámetros que cualquier cosa fuera de ese patrón genera desconfianza. Lo que descubrimos es que cuando eliminas esas expectativas predefinidas, se abre espacio para conexiones genuinas basadas en lo que realmente importa, valores compartidos, respeto mutuo, admiración verdadera». La entrevista abordó no solo su relación, sino también sus iniciativas conjuntas, el Centro Cultural de Danza que Sofía estaba a punto de inaugurar. Un programa de becas que Khalid había creado para jóvenes de comunidades desfavorecidas interesados en preservación cultural, el Fondo de Recuperación para Familias Afectadas por la inundación que habían establecido juntos. Cuando el programa salió al aire, 2 semanas después, la respuesta fue abrumadora. La pareja recibió cientos de mensajes, de jóvenes inspirados por su valentía, de parejas con diferencias significativas, de edad, cultura, religión, que se sentían validadas, de artistas interesados en colaborar con el Centro Cultural. La PAE, inauguración del Centro Cultural Raíces y Alas,
nombre elegido por Sofía para su estudio, se convirtió en un evento mucho mayor de lo planeado originalmente. Lo que sería una pequeña ceremonia local se transformó en una celebración que atrajo a personas de varias partes de México e incluso de países vecinos. El espacio en sí era un reflejo perfecto de la visión de Sofía y de la influencia sutil de Khalid, arquitectura contemporánea que incorporaba elementos tradicionales, tecnología de punta para registro y preservación de danzas ancestrales, espacios versátiles que podían acomodar desde clases para niños hasta presentaciones profesionales. En la noche de la inauguración, mientras observaba la diversidad de personas que llenaban el salón principal, desde niños de comunidades desfavorecidas que recibirían becas hasta profesores universitarios, interesados en documentar tradiciones en riesgo de desaparición, Sofía sintió una emoción casi indescriptible. «Lo logramos», susurró a Khalid, que estaba a su lado, tan visiblemente emocionado como ella. «Tú lo lograste», él corrigió gentilmente. «Esto es resultado de tu visión, de tu pasión. Yo solo tuve el privilegio de apoyar». «No», insistió Sofía. «Fue nuestro viaje conjunto el que me trajo hasta aquí. Las comunidades que visitamos juntos, las historias que me ayudaste a comprender, la confianza que depositaste en mí cuando ni yo misma creía totalmente. Todo eso forma parte de lo que estamos celebrando hoy». El momento de ternura fue interrumpido por Miguel, que se acercó con una sonrisa radiante. «Te están llamando al escenario, Sophie. Es hora del discurso de apertura». Sofía respiró profundamente, apretó la mano de Khalid una última vez en busca de valor y caminó hacia el centro del escenario. El silencio cayó sobre la multitud mientras ella se posicionaba frente al micrófono. «Bienvenidos al Centro Cultural Raíces y Alas», comenzó, su voz clara y confiada. «Este nombre no fue elegido al azar. Creo profundamente que necesitamos ambos en la vida. Raíces que nos conecten a nuestros orígenes, a las historias que nos formaron y alas que nos permitan explorar, crecer, trascender limitaciones». Mientras hablaba sobre su visión para el centro, un espacio de preservación, pero también de innovación, de respeto a las tradiciones, pero también de diálogo entre culturas, Sofía observaba los rostros en la audiencia. Vio a sus padres ahora relajados y orgullosos de una manera que jamás había presenciado antes. A Yasmín y su esposo Diego, que se habían convertido no solo en familia, sino en verdaderos amigos. A Miguel, su primer y más leal defensor, y, por supuesto, a Khalid, cuyos ojos nunca dejaban los suyos, transmitiendo silenciosamente su apoyo y admiración. «Muchos de ustedes conocen partes de mi historia personal», continuó, acercándose al final de su discurso. «Saben que mi propio camino fue inesperado, que encontré amor y compañerismo donde menos lo esperaba. Este viaje me enseñó una lección fundamental que quisiera compartir hoy. Las historias más bellas raramente siguen guiones previsibles». Un murmullo de aprobación recorrió la audiencia. Muchos allí conocían la historia del matrimonio, que había comenzado como un arreglo pragmático y se había transformado en una asociación inspiradora. En este centro celebraremos historias contadas a través del movimiento, historias de resistencia, de celebración, de conexión humana. Algunas serán antiguas, pasadas por generaciones, otras serán nuevas, aún escribiéndose. Todas serán honradas aquí. Después del discurso, vino la parte que todos esperaban, una presentación de danza que Sofía había preparado especialmente para la ocasión. No estaba sola esta vez. Había reunido bailarines de varias de las comunidades que visitó en su viaje por México, creando una pieza que celebraba la diversidad cultural del país. La actuación comenzó con Sofía sola en el escenario, ejecutando movimientos que mezclaban elementos de diversas tradiciones. Gradualmente, otros bailarines fueron uniéndose, un maestro de jarana de Yucatán, una danzante de concheros de la Ciudad de México, un grupo huichol de la Sierra, jóvenes practicantes de danza contemporánea de Monterrey. Cada uno traía su tradición específica,
pero encontraban puntos de diálogo, momentos de armonía dentro de la diversidad. Para sorpresa y deleite de la audiencia, la actuación culminó con la entrada de Khalid en el escenario. No para bailar, esta vez, sino para narrar una historia. Una leyenda árabe sobre un viajero que descubrió que el verdadero tesoro no estaba en el destino, sino en las historias recopiladas a lo largo del camino. Mientras narraba, los bailarines interpretaban la historia a través del movimiento, creando una fusión perfecta de palabra y danza, tradición oral y expresión corporal. El aplauso que siguió fue ensordecedor, no solo por la belleza de Mintussi, la presentación, sino por el significado más profundo que transmitía, la posibilidad de diálogo genuino entre diferentes formas de expresión, diferentes culturas, diferentes generaciones. La celebración continuó hasta la madrugada, con presentaciones espontáneas, comida que representaba diversas regiones de México y del mundo árabe, conversaciones animadas entre personas que, en otras circunstancias, tal vez nunca se habrían encontrado. Fue casi al amanecer cuando Sofía y Khalid finalmente encontraron un momento de quietud, sentados en un banco en el jardín externo del centro. Exhaustos pero profundamente satisfechos, observaban el cielo que comenzaba a aclararse. ¿Sabes en qué estoy pensando? Sofía rompió el silencio confortable entre ellos. ¿En qué?, preguntó Khalid, sus dedos entrelazados con los de ella. En 1900, ¿cómo la vida puede ser sorprendente? Hace un año, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí ahora, casada contigo, inaugurando mi propio centro cultural, sintiéndome más completa de lo que jamás imaginé posible, habría pensado que era completamente absurdo. Khalid rió suavemente. La vida raramente sigue los caminos que planeamos. A veces los desvíos inesperados nos llevan exactamente a donde necesitábamos estar, aunque no lo supiéramos. Sofía apoyó la cabeza en el hombro de él, contemplando el futuro que se abría ante ellos, un futuro que construirían juntos, día tras día, elección tras elección. Hay algo más en lo que he estado pensando, dijo Khalid después de algunos momentos. Sobre expandir nuestra familia. Sofía levantó el rostro para mirarlo sorprendida. ¿Quieres decir? No necesariamente hijos biológicos, aclaró él rápidamente, aunque eso también es una posibilidad si lo deseas. Estaba pensando más en crear un programa de apadrinamiento para jóvenes talentosos de comunidades desfavorecidas, ofreciendo no solo apoyo financiero, sino mentoría, orientación, una forma de compartir lo que tenemos con aquellos que necesitan una oportunidad. El rostro de Sofía se iluminó. Era tan típico de Khalid pensar más allá de lo convencional, buscar formas de crear impacto positivo. Me encantaría eso, respondió con entusiasmo. Podríamos comenzar con jóvenes interesados en danza y expresiones culturales, pero expandirnos a otras áreas también. Así, mientras el sol nacía completamente sobre Monterrey, Sofía y Khalid ya planeaban su próximo proyecto conjunto. No sabían exactamente cómo sería el camino por delante, qué desafíos enfrentarían, qué alegrías descubrirían, pero estaban seguros de una cosa: enfrentarían todo juntos, como compañeros genuinos, unidos no por convenciones sociales o expectativas externas, sino por una elección consciente renovada cada día. La historia que había comenzado de manera tan improbable, una joven de 21 años reluctantemente presentada a un hombre de 60 como potencial esposa, se había transformado en algo que ninguno de los dos podría haber imaginado: una asociación basada en respeto mutuo, admiración genuina y sí, amor verdadero. Y cuando la gente preguntaba, como inevitablemente hacían, si Sofía no se arrepentía de haberse casado tan joven con alguien tan mayor, su respuesta era siempre la misma, ofrecida con una sonrisa serena. Algunas historias de amor siguen caminos inesperados. La belleza está en tener el coraje de recorrerlos. 6 meses después de la inauguración del Centro Cultural, cuando el programa de apadrinamiento ya estaba en pleno funcionamiento beneficiando a docenas de jóvenes, Sofía recibió una invitación que validaba todo su trabajo. Una gira internacional con su compañía de danza,
presentando las tradiciones mexicanas en festivales culturales alrededor del mundo. «Debes ir», insistió Khalid cuando ella expresó preocupación por dejarlo durante 3 meses. «Es una oportunidad única. Pero ¿y tú? ¿Y el centro? ¿Y nuestros proyectos?» «Estaré aquí cuando regreses», garantizó él con una sonrisa tranquila. «El centro está en buenas manos con el equipo que entrenamos. Y en cuanto a nuestros proyectos, bien, tendremos el resto de nuestras vidas para realizarlos». Fue entonces cuando Sofía comprendió la verdadera naturaleza del amor que habían construido. No era una prisión que limitaba, sino un puerto seguro que permitía vuelos cada vez más altos, con la certeza de siempre tener a dónde regresar. En la víspera de su partida para la gira, Sofía y Khalid organizaron una cena especial en su casa, reuniendo a todos los que habían sido importantes en su viaje. Sus padres ahora felices en su propia casa reconstruida, pero visitantes frecuentes. Yasmín y Diego, que esperaban su primer hijo. Miguel y su prometida, los primeros jóvenes del programa de apadrinamiento, profesores y artistas del centro cultural. Mirando alrededor de la mesa, Sofía sintió una profunda gratitud. Cada persona allí representaba una parte de la extraordinaria historia que estaba viviendo. Una historia que continuaba desenvolviéndose en direcciones sorprendentes y maravillosas. Cuando Khalid propuso un brindis, no fue solo por el éxito de la gira inminente, sino por algo más grande, al valor de seguir caminos inesperados, a la sabiduría de reconocer el amor verdadero, independientemente de la forma que adopte, y a la belleza de las historias que aún estamos escribiendo juntos. Las copas se elevaron en celebración, tintineando con promesas de futuros aún no imaginados, pero ciertamente extraordinarios. Cuanto más comentes y compartas, más podremos traer historias que tocan